y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso ya efectivamente en la mesa de análisis de Línea Directa, esta primera emisión de arranque de semana, de regreso a clases, de tráfico vehicular otra vez, con todos los apuros en el tráfico. Este lunes 17 de abril 2023, permítame saludar antes que nada a usted, por supuesto, que está ahí. Gracias por su compañía. Y gracias por compartir esta transmisión en vivo a través de las redes sociales, infinitamente agradecidos. Y a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Y quiero mandar un saludo, Víctor, que nos pidieron para los que nos escuchan aquí en Culiacancito, en La Higuerita, y en La Palma, Nabolato, Víctor. Eso sí, puntos circunvecinos. Sí, es que todos nos escuchan. Y la verdad es que anduve por ahí este fin de semana y nos mandaron muchos saludos. Muchas gracias. Saludos, por supuesto. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, con la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy lunes nos escuchan. Todo el mundo tiene que chambear, acuérdense, el lunes. Sí, con ganas. Y ya regreso a la escuela y todo. Con todo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Pues muy bien, listo ya para empezar, Víctor, esta mañana. Un saludo para todos ustedes, muchachos de la producción, y un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, Víctor. Para todos, un abrazo. Por supuesto, gracias por escucharnos y gracias por seguir con nosotros. Y vamos a entrarle a este tema, Jesús. Vaya que dio de qué hablar la semana anterior, una primera reunión cumbre en materia de seguridad en Estados Unidos, funcionarios de ambos países, Estados Unidos y México, a tratar el tema del tráfico de armas, el problema del fentanilo. Termina la reunión con acuerdos y inmediatamente después el gobierno de Estados Unidos lanza un comunicado que va durísimo contra los chapitos, así los señalan los voceros en materia de seguridad. Y vienen una serie de operativos para desactivar, destruir, desmantelar laboratorios de droga en diferentes estados. Así las cosas en esto que tiene otro origen, sí, ¿no? Sobre todo un origen político. Así Víctor, es. ¿no? Y viene también de dos puntos, o de alguna manera de dos puntos que están analizando los expertos en materia de temas de seguridad internacional y de fronteras, ¿no? Tiene que ver, Víctor, según dicen, por la discusión en la cual entró México con China y que también involucró a los Estados Unidos. Es decir, la primera pregunta que se hacían es ¿en dónde estaban los precursores, de dónde venían los precursores de esta droga tan dura que le conocen como fentanilo? Aunque hay que distinguir porque hay fentanilo medicinal, de alguna manera aprobado por las las agencias de farmacéuticas, y hay otro que no. Pero bueno, al final de cuentas empieza una discusión internacional sobre esto. El presidente de la República reclama al gobierno de China, una funcionaria de tercer o cuarto nivel le contesta al presidente de la República, pero también involucran a los Estados Unidos en lo que siempre se le ha cuestionado, ¿no? Es decir, cómo trabajas con el tema de tus adicciones del otro lado. Y bueno, empezó como a patearse la pelota de un lado a otro, hasta que llegan estas declaraciones en los Estados Unidos, como bien comentas, que ponen en mira a ciertos cárteles de droga en México, ¿no? Ahora, ¿por qué el fentanilo? ¿Por qué esta preocupación de Estados Unidos? Porque dicen y reportan la muerte de miles o cientos de miles de personas por su consumo y por la capacidad que tiene de adicción, que es de 100 veces más potente que la heroína. Es decir, que es una droga muy dura, muy potente. Y entonces, al final de cuentas, Estados Unidos está tratando eso. Y ya como último, y eso lo platicamos más adelante, el tema político electoral que se avecina en el país del norte. Eso es, Juan, abriendo la mesa. El fentanilo es un juego nuevo con las drogas. Los norteamericanos tienen obviamente una relación histórica con el uso de las drogas, pero en específico, el fentanilo, les ha venido a pegar duro, sobre todo en los sectores sociales que ellos no querían. Por lo general, siempre el uso de ciertas drogas estaba muy enfocado en clases bajas, que pues poca atención tenía el gobierno, pero el fentanilo se hizo una crisis de opioides en clases medias y clases altas. No es una droga barata, no es una droga barata ni fácil de conseguir, no cualquiera lo hace. Hay algunos derivados que en las calles se están utilizando, pero el fentanilo como tal le está pegando a ciertos sectores que no estaban acostumbrados y por eso tanto revuelo. No digo que esté bien, solamente es la situación, el por qué están de esa manera. A mí lo que me sorprende es este cambio de narrativa del gobierno mexicano. Hace unos 6 meses el presidente López Obrador presumía que había
el gobierno mexicano y el ejército desmantelado 10, 15 laboratorios de fentanilo, incluso en la mañana los ponía, y ahora resulta que en México no se produce fentanilo. ¿Cambió radicalmente o tuvo un ataque de amnesia el presidente? No lo sé, pero hoy quiere cambiar la narrativa y sobre todo él se enfrascó en una batalla con los Estados Unidos sobre que ellos deben de manejar su consumo de drogas y nosotros debemos de manejar nuestra violencia. Creo yo que el pleito, la separación entre Estados Unidos y el gobierno mexicano no va a ser bueno para ninguna de las dos partes. Por un lado vemos que el gobierno de Estados Unidos publica que quiere ir por el cartel de Sinaloa, sobre todo está la de los Chapitos, y por otro lado el presidente hoy, el López Obrador, dice que a él no le van a imponer nada, que es un país soberano, pues eso está bien, y que a Estados Unidos se les va a ayudar con el tema de las drogas, pero ni que estén pensando que aquí vamos a hacer las cosas diferente, porque hay que atender primero las causas y fomentar valores, que por cierto, ahorita en la segunda intervención diré que los datos desmienten al presidente. No es verdad que donde haya más consumo de drogas, hay más violencia, como él lo dice. Bien. Armando, abriendo la mesa. Sí, mira, el acuerdo, el llamado de las autoridades de Estados Unidos están en máxima alerta. El propio embajador Ken Salazar ya ha considerado el consumo del fentanilo, ya es considerado en Estados Unidos como una pandemia. Se asegura que lo están comparando con la pandemia del COVID en relación a las grandes cantidades de muertos que está provocando. Eso es la alerta máxima a los focos rojos que encendió en Estados Unidos. Y bueno, el fentanilo es una droga prácticamente nueva que ha llegado al mercado de los consumidores, principalmente de Estados Unidos. ¿Y por qué es más en Estados Unidos que en México, cuando aquí es donde aquí se supone que en México se conforma lo que es en sí el fentanilo, que viene de varios opioides, otras drogas sintéticas que vienen a conformar, a darle cuerpo a la droga, combinada con el fentanilo, que es el fentanil que se usaba para dolores y de cáncer y ese tipo de situaciones. Pero lo que influye que en Estados Unidos se consuma, el gran mercado, es precisamente por lo que decía ahorita Juan. Es el alto costo, es muy, muy costosa y es muy redituable, muy rentable para los cárteles de la droga. El precio al mayoreo, se habla de que el precio del mayoreo, según los estadounidenses, las autoridades, en Estados Unidos es de $80,000 el kilogramo. Y ya distribuido en la calle, ya en los canales de distribución, se cree que alcanza hasta $1,600,000 el kilogramo de fentanilo ya hacia el consumidor. ¿Cómo? Sí, $80,000 puesto allá, o sea, te lo pueden comprar al mayoreo en $80,000 el kilogramo. Y ya a través de los canales se cree, porque son pequeñas cantidades, Víctor, sí, las que se consumen. Es muy pequeña la cantidad que se requiere para una dosis de fentanilo. Ok, a ver, Jesús. Sí. El tema de las adicciones en los Estados Unidos ha tenido, pues digamos, en la opinión pública de cada época o de cada década, un nombre distinto para los enemigos a la salud, como le llaman, ¿no? Sí, claro. Y comenzamos desde las pastillas de LSD, de la heroína en aquellos tiempos, en los 90s la cocaína, la marihuana en los 80s, es decir, al final de cuentas en cada década los estadounidenses han encontrado esa droga por la cual estar en lucha, pero esa lucha generalmente la quieren hacer hacia el exterior. Esa lucha generalmente la quieren hacer tratando de, nunca entrando al tema de los consumos como tal de lleno, porque las adicciones en los Estados Unidos van aumentando, sino más bien viendo cómo hacen en los países ajenos o fuera de su territorio nacional para ver cómo controlan este tema del tráfico, ¿no? Hay un gran tráfico, evidentemente, porque hay un gran mercado. Y entonces los estadounidenses aprovechan coyunturas en diferentes partes de la historia para poder tener a estos enemigos, que lo son, porque definitivamente las drogas no es algo bueno para las sociedades, pero al final de cuentas comienzan esta lucha, y ahora en particular en un marco también de un proceso electoral que se anticipa como un proceso electoral muy duro para el próximo año en los Estados Unidos. Es decir, hoy el discurso es contra el fentanilo, como en los 90 fue contra la cocaína, como anteriormente fue contra la LSD y otras drogas duras también. Sí, y ahora lo que han dicho autoridades de Estados Unidos, Juan, es que el problema más grande en ese país es que los estadounidenses
están muriendo por sobredosis de esta droga y otras, pero principalmente en este momento fentanilo, porque ingieren pastillas que ni siquiera saben que es fentanilo. Eso Sí. es lo que han dicho, o sea, que van disfrazadas de otro tipo de tranquilizantes, de drogas que, por cierto, aumentó su consumo durante la pandemia, ¿no? Y repito, es un animal diferente esta del fentanilo. Bien dice Jesús que siempre ha habido una droga, pero nunca se había causado tal cantidad de muertes por sobredosis y sobre todo eso, que no tienen idea que se están consumiendo y de dónde vienen y cómo. Sí es un animal distinto que puso a las autoridades pues mucho más en alerta. Antes se hacían al pato que vamos a combatir, que sí, que no. En esta creo que les pegó, repito, en otro sector social mucho más, ¿cómo le podremos decir? Que tiene más repercusiones dentro del mundo político. Por eso creo que les están dando muy duro en este sentido. Pero tampoco hay que voltear a Estados Unidos para ver el consumo de las drogas. También aquí en México hay. El presidente insiste que en donde hay valores no hay drogas y donde hay más violencia es porque hay un alto consumo de drogas. El problema es que los números dicen que no es cierto. Por ejemplo, hay estados como Oaxaca, Chiapas, donde el presidente dice que hay muchos valores, que el consumo de la cocaína es mucho más alto que estados donde él dice que hay violencia, como el caso de Guanajuato. Guanajuato, de hecho, en las 5 o 6 principales drogas que más se consumen en México, está nada más en un lugar quinto en inhalables. Todo lo demás no aparece Guanajuato como el estado que más drogas consume. Sin embargo, el presidente dice que en México hay más violencia en los lugares donde más se consume droga. Los números no lo muestran así. Hay más consumo de drogas en los estados donde el presidente dice que hay valores. ¿Por qué es importante esto? Para entender el diagnóstico. Si tú no tienes el diagnóstico adecuado sobre la violencia y cómo se está ejerciendo, va a ser muy difícil que lo puedas solucionar. También el presidente habla de la pobreza, que la pobreza es la principal causa de la drogadicción. Pero vemos que no es así. Por ejemplo, el caso del fentanilo en Estados Unidos, no son los pobres los que más están consumiendo fentanilo, son clases sociales medias o altas. No es una droga barata. No es una droga barata. Sí. Obviamente hay drogadicción en la pobreza, sí, pero otro tipo de drogas. Lo que trato de explicar es que hay que entender el diagnóstico. Ni donde más hay consumo de drogas hay más violencia, ni tampoco las clases bajas son las que más están drogando, ni en México ni en Estados Unidos. Hay que entender. Yo no sé, ahorita que das el ejemplo de 1 o 2 estados. Aquí está tengo todos los estados, sí. Por droga incluso. ¿Por consumo de drogas? Por droga lo tengo, incluso separados, ¿no? De cocaína, marihuana, inhalantes, metanfetamina, lo tengo por... Eso es, bueno. Luego analizamos a fondo eso, pero ahí está la referencia, el dato. Muchas gracias. Tlaxcala es el estado que más drogas consume de todas. ¿Y sus niveles de violencia? No es de los más altos. No es de los más altos. No, Campeche igual. Alto, Campeche es un estado que consume muchas drogas. Colima, por ejemplo, si vamos a las ciudades más violentas del país, Colima no está. ¿No está de consumo? Porque no, consumo. Es un estado pequeño. Consumo. ¿No? Guanajuato solamente está en el 5º lugar en una droga que son los inhalantes. ¿Dónde está el mayor consumo de drogas? Te les digo, es Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México. Bien. Armando, vamos contigo. Oaxaca. Es que definitivamente el costo de esta nueva droga, sí, de alguna manera, al contrario de lo que dice el presidente, aísla a los sectores pobres, a los sectores marginados económicamente de esta droga. Sí. Prácticamente es inalcanzable para ellos, por lo cara que les resulta. Y ahí es porque drogadicción, a final de cuentas, es todo tipo de consumo, desde marihuana, que es la más común en el uso, que ha sido desplazada por otras drogas más fuertes. Son unos puentes de enlace, ir brincando de droga en droga hasta que llegara a estas fuertes como el cristal, que era el más letal hasta los últimos años. Sí, pero aquí el doctor Balcázar dice, nomás agregando el dato que das, el problema con el fentanilo es que la dosis letal, la dosis que te mata es mínima. Es por eso que te toca. Por eso es que están, en el caso de México no tenemos tantas víctimas mortales por fentanilo porque no está el mercado en México. Es correcto. Probablemente lo que comentan autoridades federales es que México no produce fentanilo para venderlo aquí. O sea, el gran mercado está en Estados Unidos y Canadá. Exactamente. ¿No? Y Víctor, en este plan que están diseñando en coordinación los Estados Unidos, promovido por supuesto por los Estados Unidos, ellos ya están pensando en hacer un planteamiento a nivel global, donde se incluya Asia, Europa y Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Porque desde allá es donde vienen transitando los precursores químicos, los precursores
los opioides que vienen a darle la dosis que se requiere para la creación del fentanilo. El insumo, sí. Exactamente, ese es el nombre. Bien, antes de la pausa, un minuto. Sí, ya ves, Víctor, Jesús. Antes también estuvo el Cocodrilo, ¿no? Que Sí. fue muy, muy, muy letal también y que Sí. causaba unas perversiones en las personas muy cabrón. Pero lo que sí teníamos que decir es algo muy claro, ¿no? El tema es que por el mismo camino van los que están en contra de las prohibiciones, es decir, el discurso para aceptar a las drogas lúdicas, y lo pongo así entre comillas, ¿no? Avanza también en los Estados Unidos y permea en muchos países del mundo, ¿no? Y vemos que justo es el inicio en el consumo de las drogas, como está comentando Armando, y además los expertos, que te llevan a un camino para ir subiendo dosis, para ir incrementando y que te llevan de una droga a otra. Entonces, no podemos entender como por un lado quieren hacer la guerra, ¿no? Sonar las armas contra aquellos productores, pero por el otro lado también van caminando por el tema de la legalización de las drogas y hasta el uso del deporte, Sí. que ya lo comentamos en esta mesa, Ahora, ¿no? vamos a ir a la pausa y luego regresamos con el tema político también alrededor del fentanilo, que es lo que está generando esta nueva crisis entre Estados Unidos y México, porque mientras el presidente sostiene que México no produce fentanilo, ¿sí? La DEA da a conocer, cosa que yo no he visto con mucha frecuencia en la DEA en sus comunicados, da a conocer todos los detalles de cómo se infiltraron en el cártel de Sinaloa, en el cártel de los Chapitos, como dicen, así los conocen, los Chapitos, que se infiltraron, y da todos los detalles de cómo se infiltraron para confirmar, para demostrar la participación del cártel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo en Estados Unidos. Y ahí está la controversia entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y Canadá como que observando, porque en Canadá también hay problemas serios de personas muertas por fentanilo, ¿no? Hubo por ahí alguna región, no tengo el dato de Canadá, recuerdo hace algunos meses, que se dijo que morían más personas por sobredosis de fentanilo que en la temporada del COVID, que por COVID, ¿sí? Entonces, bueno, así de grave está, pero Canadá no ha entrado a la controversia. Ya volveremos. La crisis del fentanilo, la crisis entre México y Estados Unidos, que pues está aumentando en los últimos días. Son las 8:41. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Vamos a dar lectura a sus comentarios. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, nos quedamos contigo, Juan. Esta revelación de la DEA, que ahorita lo comentamos más en detalle, pues sí sorprendió a muchos, El presidente se enojó, dijo Sí. que era inaceptable que nos estuvieran espiando, que no era posible, que era violación de la soberanía, atacó al Washington Post, al Pentágono, al Departamento de Estado. El presidente hoy los ataca diciendo que son campañas en contra de México, que están muy prepotentes, dice, son muy prepotentes y soberbios, todos menos Biden, le dice Biden, no, él nos trata bien, pero el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado muy prepotente, soberbio. No es posible que el Pentágono, el Departamento de Estado nos estén teniendo estas trampas. Y bueno, insisto, mientras el gobierno de Estados Unidos y el de México se sigan golpeando, en este caso los cárteles de la droga, están felices y contentos. Pues yo no creo que tan felices ni contentos, porque ya los traen. Él los trae Esta Estados Unidos, investigación ¿no? de Estados Unidos, Los trae Estados claro, Unidos. Son los que presionan para Son los- la extradición. Y siempre ha sido así. Siempre ha además, sido ¿no? así, históricamente. Recordemos lo que pasó en Colombia en aquella época de Pablo Escobar. En los Estados Unidos siempre ellos tuvieron los llamados extraditables, luchando porque no se los llevaran a Estados Unidos. Y Estados Unidos pues, siempre peleando a través de la DEA, de la CIA y todos sus aparatos de inteligencia, investigando y persiguiendo a los cárteles de la droga de otros países. Pero aquí en este caso del fentanilo ha cobrado relieve, no solo por los muertos que se están generando principalmente en Estados Unidos. Yo también le veo un tufo político a esto, un interés económico, político de Estados Unidos. Están desde hace tiempo presionando y están volteando a ver a los chapitos, como se les conoce, a los hijos de Joaquín Guzmán, y están presionando precisamente por llevarse, porque en México les entregue a Ovidio Guzmán. Están desde hace rato presionando, y esto es parte de esa lucha. Ellos quieren canalizar información y llevarse trofeos para su país. Los mandatarios
del momento. ¿Para qué? Para justificar que están trabajando, que están combatiendo las drogas, Sí. y que están llevándose gente importante a juzgarla a su país. Bien, Eso es parte de su estrategia. Jesús. Sí, y de verdad es que la preocupación que Estados Unidos marca en esto, te digo, no se puede entender sino en el marco, por ejemplo, de que a Biden le apodaban o le decían desde la oposición estadounidense que era un blando, que no movía las manos, Sleepy Joe. que para todo, siempre era como con la mano tersa, con la mano suave, ¿no? Y entonces pues tiene que dar un golpe de timón para mostrar que no está suave en este tema, que ya lo llevaron a la agenda, la oposición también, y que está argumentando que esta droga letal está causando tantos miles o cientos de miles de muertes en los Estados Unidos, y que por tal tiene que... Entonces es como la respuesta institucional a un problema público que llegó a la agenda pública en el marco de un proceso electoral que se avecina. Unos dicen hay que combatirlo a balazos, hay que armar, hay que disparar misiles, incluso dijo un senador estadounidense, de Estados Unidos a México, ¿no? Y hay otros que, bueno, entran por este lado de la, pues digamos, de la persecución, ¿no? Eso es. Bien, bueno, lo cierto es que, pues comenta Armando, me parece que yo coincido que pudiera ser, ¿no? Habrá que ver, el escenario tiene varias interpretaciones. Esta presión que está ejerciendo a través de la DEA, del gobierno de Estados Unidos, es una presión política, evidentemente, cuando señala que infiltraron al cártel de Sinaloa y que tienen información de cómo opera el tráfico de fentanilo. Sí, ahora ya ha tratado de manera parte exclusiva el tema de esta droga. Generalmente este tipo de revelaciones van aumentando la presión a nivel político. Puede entenderse, Juan, que es precisamente para presionar y que les entreguen Ovidio, ¿no? Sí, ahora la pregunta, yo hago la pregunta a la mesa, ¿se fabrica o no se fabrica fentanilo en México? No, pues que si yo lo supiera, trabajar en la DEA, ¿no? O sea, No, sí. por eso lo pongo en la No, mesa pues, la pregunta. ¿quién lo va, El quién nadie lo gobierno, puede el garantizar? gobierno mexicano hace Sí. 6 meses decía que sí, y ahora hace una semana dice que no. Entonces, desde ahí, desde no Sí. saber... Yo si- no escuché nunca al presidente, solo Yo que sí. tú sí, Sí, tienes... sí. No, sí te creo, pues, o sea, pero yo nunca he escuchado que, bueno, no sea... Bien, aquí estamos de regreso. ¿Se fabrica o no se fabrica fentanilo? Ahí he estado en la polémica. Aquí, Juan, tienes Aquí está. una referencia periodística de qué es, de Forbes. Es Forbes, pero Sí. hay varios periódicos, no hay problema. Sí, pero ¿qué dice esta nota? Hace 6 meses. 6 meses. En febrero, no, en febrero. No, pues estás hablando de Hace 2 meses. 2 ¿no? meses. Sí. López Obrador presumía un decomiso de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa. Pero lo dijo así. Sí, la mañanera ¿Fentanilo? sí. Ahora, este fue este año. El año pasado, durante 6 meses, una vez a la semana, publicaban, incluso en esta sección que tenía el que es candidato ahora para Coahuila, Ah, sí. él publicaba los laboratorios de fentanilo que se habían clausurado. Por eso se me hace raro que durante un año y medio que han estado duro con la narrativa de que sí se combate, que se habían cerrado laboratorios, de hace 15 días para acá ahora ya no se fabrica fentanilo en México. Por eso la pregunta, ¿se fabrica o no se fabrica fentanilo en México? Bien, Armando. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos se le ha hecho obsesión, se le ha hecho la familia Guzmán, a raíz de Chapo Guzmán, sus hijos y todo lo que se mueve alrededor de esta familia. Se le ha hecho obsesión, quieren llevarse todo lo mayor número posible. Y el fentanilo es el pretexto ideal y todos los estragos que está ocasionando entre su población. Pero no veo que voltee hacia otras mafias del mundo con la misma intensidad que hacia el país de México. En la mafia china, la europea, la rusa, por supuesto que tienen que ver con toda esta situación del fentanilo. A nivel mundial es global esto. El propio Ken Salazar lo ha dicho, es un fenómeno global que hay que combatir entre todos los países del mundo. Como se combatió la pandemia del COVID. Es correcto, Así lo planteó exactamente. el embajador. Así es. Es Bien. una pandemia también que está matando gente, Sí. y están volteando hacia el vecino aquí, el endeble siempre, a Sí. México. Permítanme nada más un paréntesis porque hoy se informó de la desaparición desde ayer no sabían dónde se encontraba Ceci Patricia Flores, líder de un grupo de buscadores de desaparecidos en la zona norte de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha está dando a conocer a través de redes sociales lo siguiente, dice: me permite informar que la señora Ceci Patricia Flores, buscadora que se encontraba en calidad de desaparecida, fue localizada sana y salva.
Se trató de una falla mecánica del vehículo en un lugar sin señal para utilizar los teléfonos celulares. Pues qué bueno. Qué bueno, muy bien. Qué buena noticia. Que pues fue eso. Es que es una mujer que ha enfrentado tantos riesgos. Se ha escrito mucho sobre rastreadoras, están pasando. Y que además ella complicadas. hizo algunas declaraciones recientemente de que iban a ir a un lugar. Ella fue acompañada, estos grupos son acompañados por policías estatales y en ocasiones municipales, e incluso a veces autoridades federales, precisamente porque están en riesgo su seguridad, ¿no? Están en zonas ahí de alto riesgo, buscando fosas donde esperan encontrar a sus familiares, a sus hijos. Son madres que están buscando a sus hijos. Ceci Patricia Flores apareció sana y salva. Fue una falla del vehículo, afortunadamente. Qué bueno Sí. que tiene este final positivo, ¿no? Porque muchas mujeres buscadoras y rastreadoras en México no han corrido con la misma suerte. Le Qué preguntó al bien. presidente, por cierto. Sí, por cierto. Sí, Preguntar sí. al presidente. Confirmó que estaban ya las investigaciones. Que lo estaban ¿no? buscando. Ya estaba enterado el presidente López Obrador. Bueno, pues el gobernador acaba de informar que ya apareció. Vamos contigo, Jesús. Sí, comentaba en el corte que este tema, viéndolo desde el lado político en los Estados Unidos, tiene este marco de recordar que al presidente Biden la oposición le dio por llamarlo flojo, digamos no muy hábil, tímido, tibio, ¿no? Para resolver temas importantes. Es decir, el discurso más radical y endurecido está en el ala republicana, y ellos están planteando justo el combate a los criminales en delincuencia organizada con el mayor de las fuerzas del Estado norteamericano. Y en este marco también obligan a hacer a Biden o a trabajar a Biden con mayor firmeza, porque definitivamente este discurso iba ganando espacios y nadie quiere perder las elecciones del próximo año en los Estados Unidos. Entonces creo que esta connotación política es importante para ver de esto que se está discutiendo y no dejar en claro también que es un mensaje hacia el exterior, sobre todo para el país asiático, porque en China está donde comienzan los precursores químicos para estas drogas. Eso es, Juan. También hay consecuencias aquí en México ya por el combate al fentanilo. Reportan hospitales privados la escasez del fentanilo para fines medicinales, sobre todo en anestesias. Ya en redes sociales varios médicos empezaron a promover, sino empezaron a publicar que no había ya fentanilo. Incluso algunos decían, mira, estas son mis últimas 2 ampolletas que le puedo poner a mis pacientes. Y les preguntaban, sobre todo un director, creo que del hospital, no me acuerdo, en la Ciudad de México, ahorita lo consigo uno privado, y él decía que qué van a hacer ahora que no tienen fentanilo porque están atorados en las aduanas del país, porque el presidente dijo que quiere buscar otra droga, y dijo que sí, van a tener que buscar otras drogas para sustituir al fentanilo de manera legal, drogas en tiendas de medicinas, pero que son más caras y que muy poca gente lo sabe utilizar aquí en México. Entonces, al menos en los hospitales privados, este combate al fentanilo ya está causando estragos al no tener medicinas, al menos para las anestesias. Hay que estar al pendiente de esto, sí es un tema que se puede complicar. Eso es, Armando. Me llama la atención un comentario, Víctor, aquí en Sí. nuestras redes. Mariana Ríos dice, están equivocados, una pastilla aquí, o sea, me entiendo que aquí en Sinaloa o en México, vale 30 pesos, dice. Cuidado porque lo venden como fentanilo, Sí, pero no es. Esa es la bronca exactamente, que- ese es el detalle que Sí. le quería comentar. Seguramente, pues le están dando otra droga, le están dando otro tipo de medicamentos controlados, no sé yo. Pero mira, el sector salud maneja los signos de A ver, sobredosis. nada más una aclaración, Armando, Sí. perdón. Los medicamentos controlados solamente con receta, ¿eh? Sí, pues. Pero en el así es. mercado En negro lo legal, sí, se pero en el vende todo mercado tipo negro, de drogas exacto. y pueden decirle que es fentanilo. Correcto, sí. Y puede ser una mezcla de drogas químicas mucho más letales. Letales, sí. Cuidado. Y por eso son baratas. Víctor, los signos de sobredosis por fentanilo, consumo, y el fentanilo estoy hablando en el compuesto. del el mal. el $65 cuesta en Estados Unidos. Sí, una es pastilla. por lo que estaba comentando el precio $65. ahorita. Son ¿Una tableta? los signos en las personas: pupilas pequeñas contraídas, se quedan dormidos o pierden el conocimiento, respiración lenta, débil o ya prácticamente sin respiración, atragamiento o gorgojeos, cuerpo flácido, piel húmeda, fría y pegajosa, manchas en la piel, labios y uñas. Son los síntomas que presenta una persona que esté prácticamente pues intoxicada con este tipo de droga. Bueno, Mariana dice, con una pastilla pasas todo el día Sí, drogado. Perdón por
pero deje usted que fuera eso nada más, ¿no? O sea, No, el problema es que puede ser letal. Sí. Si es fentanilo, una pequeña dosis, una sola tableta te puede matar, No, ¿eh? además- Depende ya de cada persona. Además, tienen muchos años tratando de encontrar el punto de equilibrio exacto en donde una droga te puede ganchar desde la primera o segunda vez de consumo Sí. y te puede dejar como un consumidor permanente durante tanto tiempo. Es decir, también van a ajustar las dosis porque al final de cuentas, si matas al consumidor, pues deja de circular el mercado, pues. Entonces, al final, esto es lo complicado, que en particular está siendo muy letal y está causando muchos estragos donde el daño cerebral para los que quedan vivos o son mayores, pues, ¿no? Es una complicación. Por eso el tema de las drogas es un tema complicado. Eso es. Muy bien, Juan. Sí, yo sí creo que las drogas hay que darles una salida de salud, no policial. Y no solamente combatir las causas, sino ir más allá. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Portugal y Países Bajos. En Portugal, toda aquella persona que se quiera drogar va al Estado. El Estado le proporciona la seguridad, lugar, todo, incluso hasta la droga que te vas a meter, pero bajo un control, con médicos supervisando todo. Y Portugal ha reducido los índices de violencia, ni se digan, y los índices también de drogadicción. El caso de Países Bajos es otro que le ha dado un manejo mucho más de salud que punitivo. Estos países que han sido, digamos, los conejillos de India muy poquito, creo que otro por ahí, Dinamarca es otro que le está entrando, Sí. han demostrado que con drogas controladas por el Estado sí pueden dar mejor atención que a través de una persecución policial. Sí tiene que ser considerada, yo creo que ahora sí, la drogadicción un Sí, tema de salud. ¿Han leído algo sobre esta nueva droga? Dice Miguel Enrique Verdugo. Anda una nueva droga, se llama Track o Zombie Track. Dice, ¿está peor que el fentanil? No, pues es que Es que son derivados opioides, todos Sí, son derivados. son drogas químicas que desgraciadamente, como nos comentaba hace un momento acá el doctor, bueno, pues no vamos a dar nombres para que, el caso es que nos dice una pequeña dosis y depende de qué tipo de persona, de organismo, pero puede ser letal. Gracias, doctor Balcázar, por el dato. Acá nos comenta, es la droga adictiva con menor dosis que existe en el mundo y también su dosis letal es la más baja que hay de todas Es otro animal las drogas. Estamos hablando Casi de una algo bacteria. verdaderamente muy peligroso. A ver, nos vamos, Armando, Sí, 30 segundos. en el mercado de las drogas, Víctor, el fentanilo dice se encuentra en polvo y también en líquido. En polvo se encuentra en forma de pastillas o píldoras parecidas a otros medicamentos, por eso confunden a las personas. En líquido se puede encontrar en aerosol nasal, gotas para los ojos, incluso Pero golosinas eso pequeñas. no lo venden en México. Bueno, en Estados Unidos al parecer bueno. está ya diversificado. Bien, este Jesús mercado. Ramos. Y el nombre va cambiando, ¿no? Le dicen Apache, le dicen Murder 8, le dicen Tango y Cash, Friends, de mil maneras le pueden decir. Al final lo que importa es la sustancia que se están metiendo. Sí, Entonces yo hay creo que tener mucho cuidado un con nombre eso. común que hay que ponerle a estas drogas es muerte. Muerte, sí. Es Entonces, muerte. Y Sí. es en un sentido. Y en el otro decir, bueno, es que sí puedes decir como en Portugal Sí. o como en Países Bajos, pero bueno, Portugal tiene 10 millones de habitantes, Países Bajos 17 millones. No, o sea, No, de verdad es verdaderamente complicado pensar en una magnitud. Imagínate donde muchas personas quieran acceder Sí, a ese mercado de drogas. Lo cierto es que en México no se ha hecho hasta ahorita. Bueno, hoy inicia, por cierto, a nivel nacional, con el regreso a clases, una nueva estrategia para la prevención de adicciones desde la escuela. No se ha hecho hasta ahorita un esfuerzo en serio, a fondo, para la prevención de las adicciones. No se ha hecho hasta ahora. ¿sí? Y hay países hay países de negada tolerancia, es decir, están completamente entre las drogas y tienen un cero o un porcentaje muy muy bajo en muerte por adicciones, como lo son los países árabes, por ejemplo. No está permitido, no está tolerado y no hay muerte por adicción. Sí, bueno, hay de todo en el mundo. Nos vamos con esto, muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, Gracias. te mochan las Armando. manos. ¿Cómo? Te mochan las Ah, manos. sí, bueno, pues ahí sí que, ahí sí ya sabes cuáles son las consecuencias. Jesús, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a nombre de todo el equipo, toda la producción, todo el estado, gracias a usted por su compañía. Y recuerde que estamos de regreso, si usted lo permite, Dios mediante, en punto de la 1 de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.